adquisición del Museo Nacional de Escultura. Como ustedes habrán visto en la prensa días pasados, los museos del Ministerio de Cultura y Deporte, entre los que se cuenta este, han incrementado sus colecciones durante el año 2018 con la adquisición de 1.000 nuevos bienes culturales por un valor de 855.000 euros, tal y como ha informado ya el propio Ministerio de Cultura. Entre las compras, la más destacada de todas ellas es precisamente este San José con Niño Jesús, de uno de los grandes escultores del barroco español, Pedro de Mena, una escultura en madera policromada del siglo XVII y que se ha incorporado a la colección estable del Museo Nacional de Escultura, donde completa la obra de este escultor andaluz. Este año ha sido un año importante en el reconocimiento del valor de Mena. Se ha cumplido un importante aniversario y se ha celebrado una gran exposición en Málaga, a la que el Museo Nacional de Escultura ha contribuido con una parte muy consistente de su colección de piezas de este autor, particularmente la Magdalena Penitente, que ha estado prácticamente durante toda la exposición en Málaga, y a partir de ahora la pieza se incorpora a las colecciones. No tenemos muchos datos de su procedencia, era una obra totalmente desconocida. El mercado no abunda en obras de esta calidad ni en obras con este nombre, pero y no sabemos nada tampoco de sus propietarios anteriores. Lo único que conocemos es la tramitación oficial, es decir, que en julio del año pasado una conocida empresa de anticuariado, Cairus, presentó una solicitud de exportación temporal ante la Junta de Calificación, que es la que hace las adquisiciones del museo, de esta escultura valorada en 150.000 euros, y el Ministerio ejerció su derecho de oferta de venta irrevocable y la adquirió a finales de año a Cairus por esta cantidad. La obra no es la única adquisición que el museo ha realizado este año. Hay también otra serie de piezas muy interesantes que han ampliado su catálogo, como es, por ejemplo, como ya se publicó en la prensa, un curioso conjunto de placas fotográficas de cristal pertenecientes al que fue conserje del museo desde 1899 hasta 1921, es decir, una colección fotográfica centenaria muy interesante, con mucha información sobre la historia de la colección. Y a esta incorporación hay que añadir también otras dos piezas, una Virgen en alabastro del taller de Diego de Siloé y un relieve también del siglo XVI que representa a San Juan Bautista. Por tanto, es una muestra de que el museo sigue aumentando sus colecciones, que además de sus actividades públicas, de sus exposiciones y de sus trabajos de investigación, la propia colección aumenta sus bienes y, tal como se muestra en la exposición que en este momento tenemos en el Palacio de Villena, el almacén, esos invisibles que habitan el depósito siguen creciendo a lo largo del tiempo, gracias a esta política de adquisiciones, que no es fácil porque, como digo, no abundan piezas importantes en el mercado. Querría señalar por último también el interés que tiene la pieza en sí, no solamente por su valor artístico, sino también
porque está asociada a un cambio que se produce en el culto a San José en estas fechas, en este periodo, desde finales del Renacimiento y a lo largo del Barroco, que se convierte en un santo un poco distinto al que estábamos acostumbrados a ver, patrono de los niños huérfanos, patrono de los orfelinatos, en un momento de crisis en el que este colectivo de niños abandonados aumentaba de una manera muy alarmante, y de hecho se crea todo un debate en torno a la preocupación que genera este fenómeno, y la figura de San José adquiere un protagonismo que nunca había tenido hasta entonces, en que había sido una figura secundaria, un anciano calvo, grueso, siempre en la oscuridad, en las escenas del nacimiento o en las escenas acompañando a la Sagrada Familia. Aquí le vemos más representado con un aspecto más varonil, solo con el niño como un padre protector, que es la manera en la que se desarrolla el culto a este santo de una manera distinta a como se le había visto hasta entonces. Y por último, añadir también la importancia que vuelve a tener otro personaje muy vinculado a este museo, que es Ricardo de Orueta, el fundador de este museo como Museo Nacional de Escultura, porque fue él precisamente el que se fijó en la figura de Pedro de Mena, sacándole de la oscuridad un poco de la historia y dando a conocer su trascendencia, su importancia como uno de los grandes escultores de la época, al que siempre se le había considerado como un seguidor secundario y menos relevante de lo que luego realmente se ha reconocido que era. Nada más, dejo la palabra a Miguel Ángel Marcos, que es el responsable de la colección barroca del museo y que les va a explicar un poco más detenidamente el valor de esta pieza. Muchas gracias. La incorporación de esta hasta ahora desconocida escultura de San José con el Niño, atribuida a Pedro de Mena, 1628-1688, además de subrayar la importancia en la escultura barroca española del escultor granadino afincado en Málaga, el museo pone el foco sobre uno de los periodos más fecundos de su creatividad, el que desarrolla en Granada entre 1652 y 1658 bajo el influjo de la polifacética maestría de Alonso Cano, retornado a su ciudad natal para colaborar con el ornato artístico de la catedral. En esos años fructíferos, la colaboración entre ambos artistas se plasmó en un singular y monumental grupo de esculturas para el desaparecido convento de franciscanas descalzas del Ángel Custodio, hoy en el Museo de Bellas Artes de Granada. En origen complementaban el novedoso programa arquitectónico que proyectó Cano, ornamentando el crucero de la iglesia conventual con las imágenes de tres santos de la Orden, Antonio de Padua, Diego de Alcalá y Pedro de Alcántara, y la de San José con el Niño, impuesto por la especial devoción de la patrocinadora de la Fundación. La iconografía de San José del Padre Putativo, aparente de Jesús, alcanzó su culmen en el siglo XVII, dejando atrás al anciano personaje secundario del medievo para alzarse, rejuvenecido, al puesto de privilegio entre todos los santos y patriarcas, convertido ahora en modelo de santidad, patrón de la buena muerte y ejemplo para las órdenes monásticas por su castidad, obediencia y pobreza. En España, su éxito devocional fue arrollador, patrocinado por personalidades tan apasionadas como Santa Teresa de Jesús, pues fue este al santo al que dedicó buena parte de sus fundaciones. Estos modelos de Alonso Cano, utilizados en las esculturas del Ángel Custodio y ejecutados en diversa medida por Pedro de Mena, se convirtieron en unos tipos iconográficos de especial originalidad y singular éxito, creados, como era habitual en el maestro, gracias a su fértil inventiva favorecida por la utilización de grabados, como los que podemos ver en la pared, la utilización de grabados, modelos pictóricos y escultóricos, que vemos en el panel de la izquierda, y vaciados de obras clásicas, a las que unía la observación de la realidad. Así va a suceder con el modelo utilizado para la figura de San José, luego retomado por Mena en el aquí presentado, que evoca una obra de la antigüedad clásica, el Sireno con el Baco Niño de la colección Borghese, una copia romana de un original del siglo IV a.C. atribuida al Lisipo, cuyo vaciado en yeso había adquirido en Roma Velázquez para el Alcázar madrileño.
una obra que también fue muy conocida por su presencia en los repertorios grabados de las más famosas esculturas clásicas. La influencia canesca alcanza en esta escultura también a la disposición de las vestiduras del santo y de sus pliegues y caídas, derivada de los modelos pictóricos de la Inmaculada que genialmente transfirió Cano a la escultura como su imagen para la Catedral de Granada de 1656. Un modelo que Mena utilizará modificándola de acuerdo con su sensibilidad para conseguir obras maestras como la Inmaculada del cercano pueblo granadino de Alendín. Todos estos modelos canescos, luego reformulados por Mena, tendrán una importancia fundamental en su carrera y especialmente en los años finales de su estancia en Granada y al comienzo de su traslado a Málaga en 1658 para labrar los respaldos de la sillería de la catedral, periodo en el que puede situarse esta nueva adquisición. En ella, el personal enfoque de Mena humaniza con un intenso sentimiento de amor paterno-filial al santo que Cano había figurado como un héroe clásico, absorto en profundas meditaciones, delicadamente plasmado aquí en una esmerada obra de pequeño formato destinada al culto privado en el ambiente recoleto de los oratorios barrocos.